Hola, hoy les presentaremos Explorando la Política, un podcast donde explicaremos cómo se originó la política y cómo llegó hasta ahora. Los integrantes son Samuel Calderón Patiño, Ismael Castaño Bustamante, Dylan Quiseno Torres y Emanuel Vargas Vázquez. Del clan a la ciudad. ¿Cómo se originó la política? En la prehistoria, la política era rudimentaria y se basaba en el parentesco. Los grupos eran nómadas y las decisiones las tomaba un líder, el más fuerte o el más sabio del grupo, para asegurar la supervivencia. Un cambio radical ocurrió con la Revolución Neolítica, hace unos 10.000 años. Al volverse sedentarios y aparecer la agricultura, surgieron excedentes de comida. Esto permitió que no todos tuvieran que trabajar la tierra, dando paso a la especialización del trabajo y, con ello, a las jerarquías sociales. Mesopotamia. El nacimiento del Estado. ¿Dónde se originó? Fue en la región de Mesopotamia, actual Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates, donde aparecieron las primeras ciudades-estado, como Uruk y Ur, hacia el 3500 a.C. ¿Qué es el teocentrismo en la política? El poder estaba unido a la religión. El gobernante era visto como un intermediario entre los dioses y los hombres de la tierra. ¿Qué es el código Hammurabi en la política? En Babilonia se redactaron las primeras leyes escritas, un paso fundamental para pasar desde el deseo del rey a una estructura política basada en normas. En Grecia fue la invención de la polis. ¿Cómo fue la invención de la polis? Aunque en el antiguo Egipto y en China también hubo grandes estructuras políticas, considera que la política como ciencia y práctica ciudadana nació en la antigua Grecia, es decir, en los siglos... ¿Qué es la etimología en la política? La palabra viene de polis, que significa ciudad. La política era literalmente los asuntos de la ciudad. ¿Quién era Atenas en la democracia? Por primera vez, el poder no emanaba de un dios o de la sangre, sino del debate entre ciudadanos, el logos. En la eclesia, asamblea, los ciudadanos votaban las leyes. ¿Quiénes eran los filósofos en la política? Platón y Aristóteles fueron los primeros en teorizar sobre el buen gobierno. Aristóteles definió al ser humano como un son politicón, animal político, alguien que solo se realiza plenamente viviendo en una comunidad. ¿Qué derechos e instituciones toma Roma? Roma tomó el relevo de Grecia y aportó la estructura institucional, la cual usamos hoy. ¿Qué es la república en la política? Introdujo el concepto de res publica, cosa pública. Crearon instituciones como el Senado y las magistraturas para evitar que el poder se concentrara en una sola persona, un sistema de pesos y contrapesos. ¿Qué es el derecho romano? Sentaron las bases de la justicia civil, estableciendo que el Estado debe regirse por leyes claras y universales. Resumen cronológico de lugares y aportes. Por su parte, en Colombia surgió tras la independencia a inicios del siglo XIX, consolidándose a mediados del siglo XIX, con la creación de los partidos Liberal 1848 y Conservador 1849, los cuales definieron la pugna ideológica entre federalismo, laicismo y centralismo, tradicionalismo. Esta estructura bipartidista marcó la historia del país, evolucionando desde la Constitución de 1821 hasta la Constitución de 1991, que introdujo un Estado social de derecho y mayor participación.
Cuando surgió la política de Colombia, siglo XIX, funcionó bajo una intensa lucha entre el centralismo, gobierno fuerte, y el federalismo, autonomía provincial, caracterizada por guerras civiles, alta inestabilidad, la consolidación de los partidos liberal 1848 y conservador 1849, y un voto restringido. La Iglesia Católica tuvo un rol determinante y la política solía resolverse con violencia. ¿Cuáles son los puntos claves de la política? Uno de esos es la inestabilidad estructural. Inicialmente una pugna constante entre centralistas y federalistas, con constituciones cambiantes que oscilaban entre sistema federal y uno centralista. Otro de los puntos claves de la política es la fundación de los partidos tradicionales. A mediados del siglo IX, 1848 y 1849, se estructuraron el Partido Liberal y el Partido Conservador, definiendo la división política por más de un siglo. ¿Qué es la influencia religiosa? Es muy sencillo. La influencia religiosa es la Iglesia Católica. Jugó con un papel muy fundamental en la configuración política, generando disputas especialmente bajo los regímenes liberales. ¿Qué es el sistema de voto? El sistema de voto son los sistemas electorales que eran de sufragio indirecto y público, con muy baja participación. ¿Qué es el federalismo radical? El federalismo radical, a finales del siglo IX, el país experimentó un federalismo extremo con gobiernos nacionales débiles, lo que generó desorden y eventualmente la Constitución de 1986 que centralizó el poder. ¿Cuál fue la etapa más marcada por la política? Esta etapa estuvo marcada por la búsqueda de identidad nacional y constantes enfrentamientos entre las élites por el control del Estado. La política del siglo XX estuvo marcada por una profunda polarización ideológica, el auge de regímenes totalitarios, la lucha entre democracia, fascismo y comunismo, y la reconfiguración geopolítica tras las guerras mundiales. Se caracterizó por el desarrollo del estado de bienestar en Occidente, la expansión capitalista y la emergencia de movimientos sociales, pasando de estructuras oligárquicas a mayores procesos de participación y, a menudo, dictaduras militares. Características claves de la política en el siglo XX. Una de estas fue ideologías en conflicto. El mundo se dividió principalmente entre liberalismo y conservadurismo y socialismo. Otra de estas fue totalitarismo y conflictos. Tras la Primera Guerra Mundial, surgieron modelos de Estado totalitarios y fascistas, intensificando la represión y la desigualdad social. Otra fue populismo y militarismo. Latinoamérica, especialmente en 1930 y 1960, la región se caracterizó por líderes carismáticos y posteriormente dictaduras militares de seguridad nacional. ¿Qué es el estado de bienestar? En la segunda mitad del siglo, la política occidental se centró en la contención del comunismo y la expresión económica. ¿Qué es el movimiento social? Surgieron movimientos feministas, obrero y de disidencia entre la popularidad en la política de respuesta de desigualdad, la que fue muy surgiendo de movimientos feministas, los cuales fueron de la política de 1919. ¿Qué es la Guerra Fría? La política internacional estuvo bipolarizada entre Estados Unidos y la política en respuesta de la desigualdad, Unión Soviética hasta finales del siglo. ¿Qué república conforma la política? Colombia es una república unitaria, presidencialista y democrática, regida por la Constitución de 1991, donde el presidente ejerce como jefe de Estado y gobierno por un periodo de 4 años sin reelección. Se caracteriza por una división de poderes, es decir, la ejecutiva, la legislativa y judicial, una gran fragmentación de partidos políticos tras reformas electorales y un contexto desafiante de polarización, corrupción y violencia persistente. Aspectos claves de la política colombiana actual.
Una estructura del gobierno. Es un sistema presidenciado donde el presidente de la República dirige la administración nacional, nombra ministros y conduce las relaciones internacionales. ¿Cuáles son los poderes de la política? Muy fácil. Uno de estos fue poder legislativo. El Congreso es bicameral, Senado y Cámara de Representantes, elegido por un voto popular. Para periodos de 4 años se encarga de hacer leyes y realizar control político. Otra de estas es partidos y movimientos. Aunque persisten partidos tradicionales como la liberal y la conservador, la política actual se ha movido hacia colonizaciones más diversas y polarizadas, buscando la personería jurídica para competir. Otra de estas fue sistema electoral. El Consejo Nacional Electoral y Registraduría Nacional organizan los procesos electorales, garantizando la votación directamente a Secretaría. Otra de estas fue desafíos. La política en Colombia está marcada por la necesidad de implementar acuerdos de paz, la lucha contra la corrupción y búsqueda de equidad social. Y esta guerra entre grupos armados y política no acabará aún muchos años. Hasta luego con este podcast maravilloso de Explorando la Política.